Muy buenas noches a todos. Gracias al Señor porque nos hemos regocijado escuchando estas hermosas alabanzas. Y como se ha anunciado, se está transmitiendo este programa, de modo que si es así, deseo saludar a las personas que amablemente están en sintonía con esta emisora. El tema de nuestras conferencias es el Evangelio que proclamamos. La evangelización significa la comunicación de un mensaje. Evangelización viene de evangelio. Y evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. Es la gran noticia, el notición, por así decirlo, que viene de la mente de Dios a la mente del hombre. La noticia que viene del corazón de Dios al corazón del ser humano. Sin mensaje no hay evangelización. De modo que podemos decir que lo más importante al fin y al cabo en la tarea evangelizadora es el mensaje que viene de Dios. Este mensaje nos viene a través de la revelación escrita, las Sagradas Escrituras. Y en realidad, para entender el Evangelio, especialmente en estas dimensiones en que queremos contemplarlo, nos es necesario ir no solamente al Nuevo Testamento. Cuando hablamos de evangelización, de inmediato vienen a nuestra mente versículos como ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Son textos de la Escritura. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo tiene sus raíces profundas en la revelación del Antiguo Testamento. Vemos que hay unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta unidad se pone de manifiesto cuando estudiamos el mensaje que proclamamos, el mensaje del Evangelio. La armonía doctrinal de las Escrituras se ve precisamente en lo que ya he dicho, que el Evangelio arranca del Nuevo Testamento y explota, digamos, como revelación de Dios en la revelación neotestamentaria. En esta noche comenzaremos entonces a contemplar el Evangelio que proclamamos. Comenzaremos a contemplarlo en el Antiguo Testamento. El año pasado, en una conferencia pastoral en el Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, me asignaron la tarea bastante difícil de hablar en 4 ocasiones sobre las bases antiguo testamentarias de la evangelización. Un pastor, un colega me decía en Guatemala después, pero ¿cómo hizo usted? ¿Cómo le hizo? Como se dice en Centroamérica. ¿Cómo le hizo para hablar de las bases de la evangelización en el Antiguo Testamento? Porque como ya dije antes, de inmediato pensamos en el Nuevo Testamento cuando hablamos de evangelización. Pero veremos en esta noche, y ustedes, estudiantes de las Escrituras, ya están pensando precisamente en estas bases de la evangelización en las Escrituras del Antiguo Testamento. Este será entonces nuestro tema. Espero que esto no se repare. Muy bien. Bases en el Antiguo Testamento para la evangelización. De inmediato tenemos que decir que encontramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo que hemos escrito aquí, un teocentrismo, es decir, que el Evangelio es fundamentalmente teocéntrico, lo que a su vez significa que Dios es el que está en el centro del mensaje de la evangelización, de acuerdo a la Biblia. Desafortunadamente, en nuestra América Latina, en las últimas décadas de evangelización, se ha dado el fenómeno de una evangelización que es más antropocéntrica que teocéntrica.
En otras palabras, el énfasis del mensaje de evangelización ha caído no en la persona de Dios, sino en la persona del ser humano. Necesariamente el evangelio habla del hombre, habla del ser humano, del hombre, de la mujer. Pero el evangelio habla de manera preeminente de la persona de Dios. Es de Él quien nace el plan de la salvación. De Él viene la iniciativa salvadora. Y Él es quien diseña la salvación para nosotros los pecadores. Y Él es el que se glorifica en la salvación del pecador. De modo que tenemos que pensar en esta noche en el teocentrismo del mensaje de la evangelización. Me parece que si vamos a predicar el evangelio de una manera bíblica, y si vamos a hacerlo con autoridad, tenemos que reconocer a la persona de Dios antes que pensar en la persona del hombre, o por lo menos magnificar a la persona de Dios y no magnificar a la persona del hombre. Los grandes siervos de Dios en todos los tiempos, los que han tenido la libertad, la autoridad para comunicar el mensaje, han sido personas que ante todo han tenido una visión del Señor en su gloria, en su santidad, en su majestad. Recordemos el caso del profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías tiene una visión del pueblo de Israel. Él contempla a la nación pecadora, hundida en sus pecados, alejada de su Señor. Isaías tiene una visión de sí mismo. Se contempla pecador, hombre de labios inmundos, que no es digno de comparecer ante Dios. Pero ¿por qué tiene Isaías tal visión de sí mismo y de su pueblo? Porque antes ha tenido la visión de Dios. Lo ha visto sentado en su trono, rodeado de serafines. Ha escuchado el cántico angelical, Santo, Santo, Santo. E Isaías cae postrado ante la majestad del Señor. En otras palabras, la evangelización demanda que tengamos esa visión de Dios. En la América Latina necesitamos más hermanos y hermanas que tengan conocimiento, hermanos y hermanas que tengan convicciones profundas, hermanos y hermanas que tengan pasión para comunicar el mensaje, que como decíamos en esta mañana, no vayan a dar solamente una platiquita, sino que vayan a pregonar la palabra de Dios. Pero también necesitamos personas que tengan compasión, conocimiento, convicciones, pasión, pero también compasión. A nuestro amigo profeta Jonás, de quien hablamos en esta mañana, le abundaba el conocimiento, le abundaban las convicciones, le abundaba la pasión, le faltaba la compasión. Y esto lo necesitamos en América Latina para comunicar el evangelio a un pueblo que sufre, a un pueblo que se halla en turbulencia política social, en un pueblo que se halla en situación de cambio, un pueblo que sufre y que necesita el mensaje de la evangelización. ¿Cómo vamos a conseguir todo eso? Lo vamos a conseguir en la presencia de Dios. Lo vamos a conseguir contemplándolo a Él tal como Él es, tal como se nos revela en las Sagradas Escrituras. Entonces en esta noche es como un repaso de lo que ya sabemos, pero es como una reafirmación de lo que es Dios según el Antiguo Testamento en relación con nuestro tema de la evangelización. Entonces, en primer lugar, se nos revela Dios en el Antiguo Testamento como el Dios creador. De Él vienen todas las cosas. Él le ha dado el ser a todo lo que existe. Gracias al Señor que en América Latina no tenemos gran problema para probar la existencia de Dios. En nuestra América Latina
cree por lo menos en la existencia de Dios. No es como llegar a Europa. Por ejemplo, Holanda, estuvimos en un congreso de evangelización en 1983 y antes de salir a evangelizar nos dice un misionero que ha trabajado por varios años en Ámsterdam: por favor, dice, en esta tarde cuando vayan a evangelizar por las calles de Ámsterdam, no comiencen diciéndole a cada persona Dios te ama, porque muchas personas aquí no creen en la existencia de Dios. Tienen que empezar hablando de que Dios existe. No sucede eso en América Latina. En México mucha gente dice Diosito, y lo dice con mucho cariño, ¿verdad? Mi Diosito, yo quiero a Diosito. Es un pueblo que cree. El poeta se atrevió a decir que es la América que cree en Jesucristo y que habla español. Yo digo, hablamos mal español. Y como continente no creemos en el Cristo de las Escrituras. Pero a lo menos del diente al labio, sí decimos que creemos en la existencia de Dios y creemos en Jesucristo. Pero muy poca gente en América Latina le cree a Dios. Toma en serio su palabra, se abraza a sus promesas. Muy poca gente hace eso. Es el Dios creador. No tenemos, digo, que afanarnos mucho en América Latina para demostrar que hay un Dios único y verdadero que ha dado el ser a todo lo que existe. Uno de los alumnos en nuestro seminario hace unos 4 años, él es un pastor en un pueblo indígena en el centro del país y llegó para tomar unos cursos por 1 año a nuestro seminario. Y un día conversando con él le dije, ¿cómo le va en los cursos? Dice, pues muy bien. ¿Y le gusta la teología? Sí, me gusta. Solamente añadió que hemos perdido bastante tiempo estudiando las pruebas de la existencia de Dios. ¿Cómo es eso? Explíquenme. Pues resulta, dice, que allá en mi pueblo, la gente con quien yo trabajo, pues no tengo que andar usando pruebas de la existencia de Dios, porque es gente que cree en lo sobrenatural. Y los que han estado ya en contacto con el cristianismo, pues creen en la existencia de un Dios verdadero. El Dios creador de todo lo que existe, de cielos y tierra, y el creador del ser humano. No me detengo en esta noche para hablar del hombre, de la mujer, del ser humano, producto de las manos del creador, porque mañana en la noche, Dios mediante, hablaremos del hombre en el mensaje de la evangelización. Por ahora pasemos a decir que Dios es el sustentador de todas las cosas, de todo lo que Él ha creado. Es el Dios de la providencia. Dios de la providencia significa que es el Dios que sostiene todo lo que Él ha creado, que Él mantiene su creación. Que si funcionan las galaxias, si funcionan los universos, si funcionan los sistemas planetarios, es porque el Dios creador está ejerciendo su poder, manifestando su providencia para que esta creación vaya adelante, por así decirlo. Él provee para justos e injustos, hace salir su sol para malos y buenos. Él da buenos tiempos, dijo Pablo allá en Listra, a todos los seres humanos. Es el Dios de la providencia, porque provee. Pero la providencia significa también que Dios gobierna todo lo que Él ha creado. Y así hay un gobierno para todas las maquinarias del universo o de los universos. Hay un gobierno para la sociedad humana. Él ha establecido el gobierno humano. La idea del gobierno humano viene de Dios, quien en su gracia común ha provisto para que no haya anarquía en la sociedad, sino que dentro de las relatividades humanas podamos convivir, podamos tener cierta seguridad en un mundo plagado por el mal como este en el cual vivimos. Es el Dios que gobierna a las naciones. Y tenemos esos textos ahí que nos hablan de que en Él somos, en Él nos movemos. Y Dios es el que gobierna a las naciones.
Es el que tiene el control de la historia. Tiene en sus manos los hilos de la historia. Y aunque en este plano horizontal, en nuestra perspectiva horizontal, vemos que son los grandes líderes los que están determinando el destino de los pueblos, al fin y al cabo es Dios el que tiene la palabra final, definitiva, en cuanto a la marcha de la historia. Es el Dios de la providencia. En la antigüedad los hombres adoraban a los astros. Adoraban a la creación, como dice Romanos en el capítulo 1. Adoraron a la criatura antes que al creador. E hicieron dioses de las bestias, de los animales, aún de los reptiles. Había una adoración de la naturaleza que iba desde la adoración más sofisticada hasta la adoración más vulgar en el mundo llamado pagano de aquellos días del Nuevo Testamento. Y así a través de la historia el hombre se ha postrado ante la naturaleza. Pero viene la ciencia moderna, empírica, a borrar muchos mitos que había tocante a la naturaleza. Y el hombre se siente ahora como dueño de la naturaleza. Antes se espantaba con la tempestad, con el rayo, y le parecía que era un dios que estaba lanzando esos rayos en medio de la tempestad. Viene la ciencia y descubre o explica la naturaleza del rayo, la naturaleza de la tempestad. Y el hombre entonces ya no adora al rayo, ya no piensa en dioses que están lanzando esos rayos al planeta Tierra. La ciencia, entonces, la ciencia moderna ha venido, como dice un teólogo, a desdivinizar la naturaleza. Pero lo que sucede en nuestro mundo ultramoderno, supercientífico, es que aquellos que tienen en sus manos los recursos de la ciencia no están postrándose ante el sol, como lo hacían los antiguos egipcios. Más bien le están tomando fotografías al sol y explicando la naturaleza del sol y especulando en cuanto al futuro del sol. Y ya no se postran ante la luna, no la nombran diosa. Ya llegaron a la luna y la pisotearon. Pero ¿qué hace entonces el hombre en nuestro mundo supercientífico? Ahora adora a la ciencia. Y adorando a la ciencia, la técnica, se adora a sí mismo. Ha constituido a la ciencia en una diosa. Si en la Revolución Francesa se habló de la diosa razón, ahora se puede hablar de la diosa ciencia y la diosa tecnología. ¿Qué pasa con todo eso? Lo que sucede es que tenemos un mundo que se va secularizando más y más. Se está haciendo a un lado lo sagrado y dándole lugar a lo secular. Y viene allí el materialismo. Y viene fundamentalmente el darle las espaldas a Dios. Se olvidan o no quieren creer de que esto que existe, existe porque Dios lo ha creado, y no quieren ver la mano del Creador sosteniendo esta creación, gobernándola. No quieren reconocer que Él es el Señor de la creación y que Él es el Señor de la historia. Dios, sustentador de todo lo que existe. Dios soberano sobre la naturaleza, sobre las naciones. Es el tema que tenemos entre manos. La soberanía de Dios, ¿qué quiere decir? Que Él tiene el derecho a gobernar, que Él tiene autoridad que viene de sí mismo, no es una autoridad delegada. El Dios soberano es el Dios que reina porque tiene derecho a reinar. Soberano sobre la creación, soberano sobre las naciones, soberano de la iglesia, y quiere ser el soberano de nuestra propia vida. Pero reconocer el señorío de Cristo, esto es posible solamente cuando el ser humano, escuchando la revelación del Evangelio, abre su mente, abre su corazón, rinde su voluntad, cae postrado ante el Señor Jesús, reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Muy bien, este Dios creador, providente y soberano, nos dice la Escritura que es el Dios santo. El Dios santo. Ser santo porque yo soy santo. Es un tema que necesitamos presentar más en la predicación del Evangelio. El Evangelio es necesario precisamente porque Dios es santo. Y si queremos que la persona reconozca lo enorme de su pecado, lo repulsivo de su pecado, tenemos que subrayar la gloria de la santidad de Dios. Lo que sirve para medir la gravedad del pecado es precisamente la santidad de Dios. Y lo decimos en los mensajes de evangelización, que a veces nos consideramos buenos porque nos comparamos con otros. Bueno, mi vecino no lleva el cheque a su casa, sino que lo lleva al bar o a otros lugares para gastarlo y deja que su esposa y sus niños padezcan hambre. Yo no soy así. Yo llevo el cheque a mi casa y yo soy buen padre de familia y soy respetuoso ciudadano, buen vecino, etcétera, etcétera. Entonces la comparación se está haciendo con otro ser humano. La medida de mi justicia, de mi santidad, de mi conducta, me la da otro ser humano. Cuando prediquemos el Evangelio, que presentemos la medida de la santidad y la justicia de Dios. ¿Qué significa la santidad de Dios? Aquí tengo 3 palabras. Separación, que es el significado que más usamos, a lo menos allá en América Latina, para hablar de la santidad. Separarse del mal, eso significa ser santo. Y decimos, en Dios no hay ningunas tinieblas. Dios no tiene comunión con las tinieblas, Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Pero la santidad, especialmente en el caso del Señor, es mucho más que separarse del mal. La santidad también significa ser diferente, ser distinto a otros seres, ser diferente en el carácter, ser diferente en la conducta, ser diferente en las acciones y en las actitudes. Dios es diferente y quiere que nosotros también seamos diferentes. Bueno, ayer prediqué en una iglesia aquí y decía, tenemos que ser diferentes. Si decimos ser cristianos, tenemos que ser diferentes. Y se puede llegar al caso en que aún digan que somos exóticos, extraños y aunque somos locos. Bendita locura. El apóstol Pablo dice, quiso Dios salvar al mundo, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Porque a Pablo le llamaron loco también, porque era diferente. No que fuera un monje, como decía ayer. No que fuera un hombre que se separase de la sociedad, que se marginase de los demás. Pablo vivía en el centro del torbellino social. No se iba al desierto, no se iba a los bosques, se iba al centro de la ciudad. En las plazas, allí predicaba el Evangelio. Llega a Atenas y no le tiene miedo al Areópago. Jesús, María y José, ahí están los filósofos. Qué miedo hablar con esos universitarios. No, llega Pablo donde están esos filósofos y empieza a predicarles el Evangelio. Dice, este es un bla bla bla, un parlanchín, hablando de cosas nuevas. Invitémoslo, vamos a oírle, a ver qué dice. Y se deja ir Pablo, hombre de su tiempo, hijo de su cultura, triple cultura, judía, griega, romana, y les deja ir un discurso de Padre y Señor mío. Y no empieza diciéndoles Pablo, muy bien, aquí tengo el rollo del Génesis. Vamos a leer en Génesis capítulo 48, versículo 3. Y que los filósofos acaban pensando, Génesis 48, 3. No, les dice, oigan, mi amigo, yo he andado por ahí, viendo los edificios, viendo los altares,
Y allí encontré un altar dedicado al Dios no conocido. De ese Dios que vosotros no conocéis, de ese vengo a hablaros. Y como dice uno de vuestros poetas, ahí se deja ir Pablo, ¿verdad? Y ahí les demuestra, ahí se jacta para la gloria de Dios. Saben ustedes que en el ministerio a veces es necesario jactarse a la manera de Pablo en Corintios, donde le dice, me obligáis a jactar. Pues le están diciendo, ese Pablo no sirve para nada. Ahí en sus cartas es poderoso, pero en presencia, pobrecito Pablo, da lástima Pablo. Y dice Pablo, muy bien, me obligáis a jactarme, aquí les va. Y uno se enfrenta a situaciones en que tiene que sacar el tarjetero y mostrar las credenciales que por la gracia del Señor hayamos conseguido. Y es lo que hace Pablo ante aquellos señores filósofos. Como dijo uno de vuestros poetas, yo he pasado por esos libros también. Yo he estudiado a los filósofos, a los poetas, ahí les va. Y les da un mensaje poderoso, basado en el Antiguo Testamento, basado en la revelación de Dios, expresado en la cultura de aquellos que le escuchan. Es lo que llamamos hoy día, en reflexiones teológicas, la contextualización del Evangelio. Es el Evangelio el que Pablo está predicándoles, pero se los explica con el ropaje de aquella cultura, por los canales de aquella cultura. Y cuando llega el gran tema de la resurrección, la piedra fundamental del mensaje del Evangelio, le dicen, eso no queremos ya oírlo, te oiremos después. Porque muchos de ellos creían en la inmortalidad del alma, pero al mismo tiempo eran dualistas que creían que el alma estaba encarcelada por el cuerpo, de tal manera que la muerte física era como una liberación, porque el alma se escapa de esa cárcel corpórea. Y para ellos era ridículo hablar de resurrección, que el alma y el cuerpo iban a juntarse otra vez, el alma de nuevo esclavizada al cuerpo, eso no. Y por eso es que no quieren seguirle escuchando. Pero ¿saben? Alguien se convierte ahí. Una vez un hermano dijo, el mensaje de Pablo en Atenas fue una equivocación tremenda. Y la prueba él dice que no hubo muchos que se convirtieran. Yo creo que fue un buen mensaje, y tan bueno que hasta se incluye en el libro de los Hechos. Y algunos se unieron a Pablo después de aquel sermón. Muy bien, la santidad entonces es ser diferente, es ser un loco inteligente, es ser un loco iluminado, es ser un loco apasionado, es ser un loco que dice las verdades, como dicen en mi pueblo. Los niños y los locos dicen la verdad. Y los evangélicos, por la gracia del Señor, decimos la verdad. La verdad revelada en las Sagradas Escrituras. La santidad no es solamente ser diferente. En el caso de Dios, su santidad significa también su majestad. Significa su exaltación. Significa que es único entre todos los seres y sobre todos los seres. Significa que es el Dios que se le revela a Isaías. Es el Dios sublime, incomparable, glorioso. Eso significa la santidad de Dios, por lo menos hasta donde podemos explicarlo en esta noche. Y luego viene que el Antiguo Testamento también nos habla de que ese Dios creador, providente, soberano y santo es el Dios salvador. Podemos predicar, por supuesto, el Evangelio, estos fundamentos del Evangelio con base en el Antiguo Testamento. El Dios que tiene una medida tan elevada de santidad. El Dios que demanda una justicia que es mayor que la justicia humana. Ay, nuestra América Latina, adolorida América Latina, se habla tanto de justicia social, de derechos humanos. Y yo estoy de acuerdo con la necesidad de respetar los derechos humanos. Estoy de acuerdo también con la necesidad de justicia social. Pero acostumbro a decir desde el púlpito y en la cátedra
que la justicia que se revela en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una justicia mayor que la justicia de que nos hablan los seres humanos, los líderes políticos, incluyendo algunos que no pasan de ser demagogos. La justicia que se revela en las Escrituras emerge, surge de la santidad de Dios. Es, por lo tanto, una justicia más alta que los cielos. De allí que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 diga, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero se puede traducir ese texto diciendo más o menos, por cuanto todos pecaron y no llegan a la justicia de Dios. No llegan a la medida de la justicia de Dios. De ahí que Pablo en ese monumento de epístola que escribe a los romanos, sigue en su argumento diciendo que la justicia que no se hace posible por las obras de la ley es la justicia que Dios viene a darnos gratuitamente en Cristo Jesús a los que confiamos en Él. Justicia sublime, justicia enorme, justicia que no podemos alcanzar, justicia que no podemos satisfacer en nuestras propias fuerzas, justicia que nos viene como un regalo en la persona de Jesucristo. Ya el Dios Salvador se revela en el Antiguo Testamento. Salmo 103, bellísimo salmo, donde dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. La primera gran bendición que el salmista enumera es el perdón de los pecados, porque es la más grande bendición que podemos recibir de la mano de Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así ha alejado Él de nosotros nuestras iniquidades. Y otra escritura que dice que Él borra como a nube nuestras rebeliones. Y otra escritura que dice que Él tira a lo profundo de la mar nuestros pecados. Y Miqueas, que habla de ese perdón completo y eterno, es el Dios perdonador. No es cierto que el Dios del Antiguo Testamento sea el Dios de la ira y que el Dios del Nuevo Testamento sea el Dios de amor. Es el mismo Dios. La unidad de los dos testamentos ya la he mencionado. Es el mismo Dios. Dios de misericordia, Dios de justicia, Dios de gracia, Dios de perdón, Dios de juicio. Y entonces, vengo aquí con este otro punto que es vital para la evangelización. El Dios Salvador es el Dios único. Es el Dios singular. Hemos leído en esta noche el Salmo 96, cuyo tema es similar al del Salmo 97. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Y podemos hablar aquí o decir temible sobre todos los dioses que no son dioses, falsos, vanidades. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. La predicación del Evangelio tiene que subrayar que este Evangelio habla del Dios único y verdadero. El mensaje de la evangelización tiene que subrayar, insistir, tercamente decir que hay un solo Dios verdadero y que los otros que pretenden ser dioses no son dioses, y que Él es el único Salvador. Y por eso he citado allí algunos textos como Isaías 45, 18 y 22, donde dice que yo soy Dios e invita a todas las naciones que vengan a Él para darles salvación. Bueno, este es un tema muy interesante.
Y quiero dar siquiera unos momentos a ello. Porque estamos aquí ante una de las claves del Evangelio, que ya en el Nuevo Testamento se revela de manera amplísima, cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando los apóstoles ahí en Jerusalén dicen: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2, diciéndole: porque hay un Dios y asimismo que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que llamamos la singularidad de Dios, la singularidad de Jesucristo como Salvador. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchos pretendidos caminos de salvación en el mundo contemporáneo, y habrá más religiones según la Escritura conforme se acerque la venida del Señor. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el día en que estamos viviendo, vuelve a surgir un interés en las religiones, en las grandes religiones. Me ha tocado aún no solo leer, sino también escuchar a líderes religiosos y aún en círculos protestantes que están hablándonos más y más del valor de las religiones. Y yo creo que las religiones tienen sus valores culturales. No estoy discutiendo tal cosa. Lo que me preocupa es cuando empiezan algunos líderes religiosos a decirme que en las religiones tenemos también algunas manifestaciones salvíficas o salvadoras. Cuando me dicen que el Espíritu Santo también está soplando en las religiones. Cuando me dicen que hay presencia de Cristo en las grandes religiones. Cuando me dicen que tenemos que abrir nuestra mente al diálogo con otras religiones, ya que en ellas hay también elementos salvadores. Pero que en el Evangelio está, por supuesto, lo total, lo completo, pero que en aquellas religiones también hay, en cierto modo, elementos salvadores. Tal vez no estoy muy claro todavía hasta este punto. Pero yo escuché una conferencia muy interesante hace unos 2 años, aquí en los Estados Unidos, para mayores señas, y ya no doy más señas, donde el predicador, después de dar su ponencia sobre misiones mundiales, termina con una anécdota interesantísima. Dice que un misionero europeo, misionero blanco, llega al África, a una tribu de cultura primitiva, como decimos, y sale el jefe a encontrar al misionero y le dice: oye, tú ya encontraste al Dios Altísimo. Y el misionero le contesta: pues no lo he encontrado todavía. Lo que vengo a hacer es a invitarte para que lo busquemos juntos. Y cuando lo hallemos, lo vamos a adorar. Terminó la conferencia y se sentó. Muy interesante. Piensen en eso. Yo tuve que regresar a Guatemala y en el aeropuerto, porque fue el mismo día que yo salía de ese lugar que oí esta conferencia. En el aeropuerto busqué papel y empecé a escribir una carta. Yo tenía que volcar lo que sentía y lo que pensaba. Yo estaba como Eliú en el libro de Job, ¿no? Que ya estallaba aquel chico cuando oía que los viejos estaban todos equivocados. Y yo decía en mi carta: oye, ¿te puedes imaginar al apóstol Pablo llegando a los gentiles en Listra y diciéndoles: pues yo no he encontrado a Dios todavía, pero aquí vengo para que lo busquemos juntos y lo adoremos? O Pablo en el Areópago, que ya lo hemos mencionado,
Señores filósofos, ustedes hablan de un Dios desconocido, pues yo también ando buscando a ese Dios. ¿Qué tal si lo buscamos juntos? Por los caminos de la filosofía. Y podemos llegar posiblemente a encontrarlo y vamos a adorarlo juntos. Yo escribí la carta. Bueno, este hermano muy atentamente contestó y dijo, pues quizá mejor quito la ilustración. Cuando lo dije, pues mejor que la quites, hermano. Porque, como decíamos en mi barrio, así no juego. Así no juego con esas ilustraciones. Sigan ustedes estudiando la teología contemporánea. Sigan en la pista a algunas corrientes misionológicas del presente y van a encontrar tarde o temprano que hay un resurgimiento del interés en las religiones. Un resurgimiento del interés de encontrar en esas religiones también como un camino hacia Dios. Lean ustedes a Karl Rahner, que se ha quedado ya atrasadito en la teología católica contemporánea. Pero Karl Rahner fue el que habló antes del Concilio Vaticano II de que hay cristianos latentes en las otras religiones, de que hay un cristianismo latente ahí. Todo eso, a la larga o en corto tiempo, viene a negar precisamente lo que hemos dicho en esta noche, la singularidad de Dios, del Dios del Antiguo Testamento. La singularidad de Jesucristo, quien dice, yo soy el camino, no un camino, sino el camino. La verdad, no una verdad, sino la verdad. La vida, no una vida, sino la vida. Y añade, nadie viene al Padre sino por mí. Yo estaba leyendo de nuevo ese versículo hace algunos años y viene como un golpe de luz cuando leo, nadie viene al Padre. La revelación que trae Jesucristo de este Dios de quien estamos hablando en esta noche es de manera muy especial la revelación de Dios como el Padre de aquellos que creen en el nombre de su amado Hijo. No dice, nadie viene al arquitecto del universo. Nadie viene al hacedor de todas las cosas, y lo es. Dice, nadie viene al Padre, porque el Señor Jesucristo ha venido al mundo para revelarnos el corazón del Padre Celestial y para hacernos sus hijos por medio del nuevo nacimiento. Y ya nos puede entonces Él enseñar a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es Él que nos ha revelado al Padre, y es Él quien viene a hacer posible que nos constituyamos en hijos del Padre Celestial. Y pudiéramos discutir, aquí lo menciono ligeramente, singularidad y universalidad. Ciertamente Dios es el único Dios verdadero, el único Salvador. Pero al mismo tiempo, Él se ofrece a todas las naciones en el Antiguo Testamento. En Isaías, a partir del capítulo 40 de manera especial, vemos esa universalidad de Dios. No digo universalismo, que consta. Universalismo significa que todo el mundo se va a salvar, crean o no crean. Como Giovanni Papini dijo que hasta Satanás mismo se va a salvar. Y ya lo había dicho Orígenes, allá en el tercer o cuarto siglo de nuestra era, que habrá salvación para Satanás y sus demonios. Eso es universalismo. Pero estoy hablando de universalidad. O sea que Dios se ofrece a todas las naciones, a toda la humanidad, dándole la oportunidad de encontrar la salvación. También he puesto aquí exclusivismo judío versus universalidad del propósito salvífico de Dios. Los judíos fueron llamados a ser los misioneros de aquel tiempo, a dar testimonio del Dios verdadero. Pero el pueblo de Israel no cumplió con esa misión. El pueblo de Israel tergiversó, en cierto modo, el propósito que Dios tenía para ellos. Es claro que tenemos que simpatizar, en cierto modo, con el pueblo de Israel.
habiendo recibido un mensaje de separación estricta frente a las otras naciones y al mismo tiempo teniendo que darles testimonio a ellas del Dios verdadero. Tenemos que simpatizar con Israel porque para poseer la tierra tiene que llevar a cabo una matanza por orden divina y al mismo tiempo dar testimonio del Dios verdadero a los pueblos vecinos. Es algo tremendo lo que Israel tiene que experimentar. Sin embargo, el propósito de Dios era que Israel fuera como un ejemplo, como un espécimen, digamos así, de lo que significa ser pueblo que vive para Dios, pueblo que vive para el Señor. Pero cuando Israel es llevado en cautiverio y experimenta de cerca la idolatría en su más baja expresión, regresa más separatista que nunca, más exclusivista que nunca a la tierra de Palestina. Y al llegar al tiempo entre los dos testamentos, el pueblo judío está más encerrado en sí mismo. Y cuando viene Cristo, el pueblo judío está más encerrado en sí mismo. No ha cumplido con el propósito de Dios. Pero leyendo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Dios verdadero es el Dios que se abre en su corazón a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Entonces, resumamos. El mensaje del Evangelio, hemos dicho en esta noche, es la noticia que viene de Dios. El mensaje del Evangelio, hemos dicho en esta noche, es un mensaje teocéntrico. Tiene que ver en primer lugar con la persona de Dios. Y en nuestros mensajes de evangelización debiéramos hablar más acerca de Dios. Desdichadamente hablamos más acerca del hombre. Aún nuestra himnografía, nuestra música evangélica, es frecuente que los himnos hablen más acerca del hombre que acerca de Dios. Que hablen más de nuestra experiencia humana que de la persona del Señor. Muchas veces el testimonio de evangelización es un testimonio para exaltar al que da el testimonio y no para exaltar al Señor. Quizá pongamos una rúbrica ahí al final para la gloria de Dios, pero ha sido para la gloria del hombre. Tenemos que reevaluar el mensaje de evangelización en la América Latina. Tenemos que hacer sentir a la gente en la América Latina que lo que nos preocupa en sumo grado es que ellos conozcan a este Dios revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que no estamos predicando a los evangélicos o de los evangélicos. Que no estamos invitándoles a que se hagan de esta religión, de aquella denominación o de esta. Queremos que esa gente llegue al punto de contemplar al Señor que se revela en las Sagradas Escrituras. Pero como dije al principio, para que podamos comunicar esta visión del Señor, tenemos nosotros que recibirla nosotros mismos. Para que la gente pueda sentir el impacto de este mensaje que habla de Dios en primer lugar, necesitamos estar nosotros mismos en comunión con ese Dios. Dijo alguien en el pasado, antes de hablarle a los hombres acerca de Dios, tenemos que ir a Dios a hablarle acerca de los hombres. Hemos de venir de la comunión con Dios a la proclamación del Evangelio. Que ellos vean al Señor. Está bien que hablemos del hombre, como veremos mañana noche. Está bien que describamos la situación humana, que veamos la necesidad humana, pero que sobre todas las cosas veamos a la persona de Dios, quien tiene la respuesta para esa necesidad, la solución para esa situación en que viven nuestros contemporáneos. Que salga esa gente de nuestras iglesias, de los lugares donde celebramos la campaña de evangelismo, de los estadios, de donde sea, que salgan diciendo, esta noche hemos visto la gloria de Dios, esta noche hemos contemplado al Señor. No que salgan diciendo, qué evangelista. Yo estuve de consejero en una campaña. Y voy a hablar con una señora, una joven señora, y le digo, ¿por qué pasó usted al frente?
Vea, me dice, yo pasé al frente porque me llamó la atención el predicador. Otra dice, yo pasé al frente porque es guapo. Y en un programa de televisión, teléfono abierto, dice una chica, oiga, señor fulano, yo podría platicar con usted personalmente. Y dice el evangelista, pues sí, qué chévere. Entonces lo que había visto esa persona no es la gloria de Dios, es la gloria del hombre. Y desdichadamente nosotros, digo nosotros en América Latina, hemos convertido la evangelización en muchos casos, no en todo, gracias al Señor, hemos convertido la evangelización en una gran empresa, en algo empresarial, con todas las técnicas de la empresa humana. Y nos hemos contagiado de la idea norteamericana del éxito. Y queremos todo un gran aparato para la evangelización. Un amigo mío me dijo, ya con esta termino, no tengan pena. Como dicen aquellos en el circo, ya con esta me despido. Y eso digo en mis clases de teología en el seminario en Guatemala. Ya sonó el timbre, le digo, bueno, ya con esta me despido. Llegó a Guatemala un gran evangelista. En el estadio más grande tuvo la campaña. Y después me dice un gran amigo mío, oiga, hermano Núñez, dice, yo fui a la campaña. Qué bien. Yo no fui porque sabía que ese estadio estaba que reventaba. Ya un hombre de mi edad andar por ahí buscando lugares, eso es difícil. Pues vean, me dice que yo no pude oír el mensaje. ¿Y por qué no, hermano? Miren, ese evangelista trajo todo, me dice. Solo le faltó traer el estadio. Porque vino en avión privado y trajo sus cameramen, su órgano, su piano, sus técnicos de televisión y de radio. Y allá, dice, cuando yo me senté, allá arriba estaban unos hombres con unos overalls que hacían señas. ¿Sí? Yo me pasé todo el tiempo, dice, viendo a los hombres que hacían señas así. Y el mensaje, nada, así que no lo oyó el mensaje. El imperio de la técnica. La búsqueda de la perfección. Que el Señor nos ayude. Y está bien que usemos esa técnica. Yo no estoy en contra de esa técnica. Y por favor no crean que yo estoy en contra de la evangelización masiva. Entre paréntesis, yo soy presidente de la directiva del equipo de Luis Palau en Guatemala. Aquí está una jactancia, ¿no? Una jactancia necesaria para que no me malentiendan. Soy miembro del Comité Mundial de Evangelización, o Comité de Evangelización Mundial, como quieran. Estoy metido en evangelismo y apoyo a los evangelistas. Pero precisamente porque admiro a los evangelistas y creo en el don de evangelismo o de evangelista, es que me atrevo a decir estas cosas. Y no las digo solamente aquí, las digo en otros lugares. Que el Señor nos ayude para que la gente en verdad contemple no la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Que Él nos bendiga. Muchas gracias.